Bien, bueno, continuando con los temas de circunferencia y círculo, vamos a ver ahora el perímetro y el área del circunferencia y círculo. Entonces, muy rápidamente, perímetro es, recuerden, lo hemos visto, es el perímetro es el contorno de cualquier figura. En este caso es el contorno del círculo que contiene una superficie. Entonces, esto es el perímetro, ¿no? Un parámetro muy importante que resulta en esto para hacer estos cálculos es el número llamado pi, muy conocido de todos. El valor más famoso es el 3.1416. Pero recuerden que esto es un valor aproximado. En estas hojas les explico, vamos a hacer algunos ejemplos de cómo se hace el cálculo de este valor pi. ¿De acuerdo? Entonces, estas hojitas ya las leyeron, por lo tanto, podemos irnos un poco más rápido. Entonces, primeramente, el perímetro es la multiplicación o el producto del diámetro por ese número llamado pi. ¿De acuerdo? Si en esta expresión despejamos el valor del número pi, el diámetro que está multiplicando pasa dividiendo y obtenemos esta función. Esta expresión, ¿verdad? Que es un cociente, una división o una fracción, una razón. Bueno, ¿qué significa esta división de P entre D, que es el número pi? Significa que se está viendo cuántas veces cabe el diámetro del perímetro. Es lo mismo que cuando se pregunta cuántas veces cabe el 3 en el 10. ¿Cuántas veces cabe el 3 en el 10? La operación que hacemos para saber eso es 10 entre 3. ¿De acuerdo? Entonces lo mismo. ¿Cuántas veces cabe el diámetro en el perímetro? Hacemos una división que es perímetro entre el diámetro. Bueno, y nada más para entender bien el concepto de esta situación, cuántas veces cabe el diámetro en el perímetro, una forma práctica de hacerlo, aunque muy rudimentaria, aproximada, es de una cierta circunferencia, no importa cuál, no importa el tamaño, amarramos un listón alrededor, lo cortamos, lo estiramos y obtenemos esta línea, ¿no? Ya estirado, ya desarrollado. Ponemos a un lado circunferencias para poder poner el diámetro y juntarlos, y van a ver que entonces cuántas veces cabe esa circunferencia con ese diámetro en ese listón estirado, en ese hilo estirado. Pues cabe 3 veces más otro pedacito, 3 veces y otro pedacito. Ese otro pedacito es precisamente el punto 1416 conocido hasta ahorita, ¿sí? Pero vamos a ver más aproximaciones de este valor pi. Entonces, en esta hoja, que ya debieron haber leído, vamos a explicar el procedimiento por el cual se hacen estos cálculos. Es algo sencillo, es un procedimiento de los más prácticos, entre muchos otros con matemáticas superiores, etcétera, más rudimentarios también. Hay muchos métodos para calcular este valor de pi. Este consiste en poner dentro de una circunferencia un polígono regular. Aquí les muestro varios casos en el que pusimos dentro de una circunferencia un polígono regular, que se llama un polígono inscrito, para el caso de un triángulo, cuadrado, un pentágono, etcétera, etcétera. El procedimiento es que si calculamos el perímetro de ese polígono regular inscrito y después lo divido entre el diámetro, vean lo que pasa así muy rápidamente. Si yo calculo el perímetro de este triángulo y lo divido entre el diámetro de la circunferencia, el problema es que el perímetro de este triángulo, vean su lado comparado contra el arco que corresponde a ese lado, estoy dejando de tomar en cuenta longitud, ¿de acuerdo? Contra dejo tomar en cuenta. De manera que el perímetro de este triángulo, y al hacer la división entre el diámetro, va a resultar en un valor más pequeño, no el que debiera ser, está muy alejado.
Si considero ahora un cuadrado y vean lo que pasa. Tengo este lado, este es su arco correspondiente. Entonces, este ya se parece más que el triángulo. Saco el perímetro de este cuadrado, lo divido entre el diámetro de circunferencia y obteniendo un valor mejor que el anterior. Y sucesivamente, vean, si tengo un pentágono, lo que está pasando, un hexágono. Vean este caso, por ejemplo, para el octágono. Con más lados de ese polígono inscrito, o sea, que está dentro de la circunferencia, cada vez más se va apareciendo ese lado al arco que le corresponde. Entonces, el diámetro de ese octágono pues se va apareciendo cada vez más a la circunferencia, y el cociente del perímetro entre el diámetro sería más exacto. Dibujé un caso siguiente que todavía se alcanza a visualizar para un polígono de 12 lados. Y vean lo que pasó, ¿no? Su lado contra su arco se va apareciendo cada vez más y llegué a 12. Imaginen ustedes, digo, es más difícil dibujar, pero para un polígono de 20 lados, 50, 100, 1000, 1.000.000, etcétera, pues se va apareciendo cada vez más a la circunferencia, ¿no? ¿De acuerdo? Esa va a ser realmente la base del procedimiento que vamos a ver. Entonces, primero lo que necesitamos es lo que ya hemos hecho, algo muy parecido cuando tomamos el área de un polígono. ¿Cuál sería el perímetro de un polígono que está dentro de una circunferencia, o sea, que está inscrito? Hacemos esta figura, trazamos estos triángulos. Si se dan cuenta, voy a basarme en un pentágono, pero hacer la extensión a un polígono de n lados, ¿no? Entonces, recuerden que toda una vuelta de una circunferencia son 360 grados. En esta figura de este ángulo que está aquí llamado alfa, serían 360, para el pentágono serían 5, 360 entre 5. Si hubiera sido un hexágono, 360 entre 6 hubiera sido este ángulo alfa. Si hubieran sido 10 lados, pues 360 entre 10. Si hubieran sido 1000 lados, 360 entre 1000. Si hubieran sido n lados, ese ángulo, ¿cuánto valdría? 360 entre n. ¿De acuerdo? Después vean la figurita y marque otro ángulo, ¿sí? Porque aquí se forma un triángulo rectángulo, me interesa porque voy a trabajar, y entonces defino este ángulo beta. Pero si se dan cuenta, como todo este es un polígono regular, este ángulo beta es exactamente a la mitad del ángulo alfa. Entonces, pues yo lo pongo, ¿no? El alfa es 360 entre n y lo divido entre 2. Ya acuérdense que aplico la ley de la torta, producto de extremos entre producto de medios, queda esto, se simplifica, saca mitad, bueno, se iguala, saca mitad y llego a esto. Este es el valor del ángulo beta, 180 entre n. Ahí ahora sí, el triángulo rectángulo que me interesaba, le pongo este lado x, que sería este. Quiere decir que si yo llamo este x, todo el lado, desde A hasta B, es un lado del polígono considerado. Sacamos de ese ángulo beta la función seno. Recuerden que el seno es el cateto opuesto entre la hipotenusa. Y el cateto opuesto de este ángulo beta, ¿cuál es el que está enfrente? El opuesto es x, entre la hipotenusa, que es el lado que está enfrente del ángulo recto, la r. Y lo aplicamos. Seno de beta es cateto opuesto entre hipotenusa, es igual a x entre r. De hecho, vamos a despejar la x, lo vamos a utilizar, y recuerden que va a pasar. La r que está dividiendo pasa multiplicando. Y entonces me va a quedar que la x es igual a r por el seno de beta. Ya lo tenemos aquí, lo que les decía, x igual a r por el seno de beta. El perímetro es la suma de todos los lados de un polígono. Iniciamos en aquel polígono anterior, pueden detener el video y ver la figura. X era la mitad de un lado. Entonces el lado completo era 2x. Esto sería un lado completo. Si el polígono tiene n lados, que es esto, entonces el perímetro es pues, la multiplicación de todo ese valor de ese lado por n. Entonces obtenemos que el perímetro es igual a 2x por n.
Enseguida quito ese paréntesis y pongo 2x por n con los puntitos multiplicándose. Pero yo ya conozco el valor de x. X es igual a r por seno de beta. Entonces repito la fórmula, p igual a 2xn, p igual a 2 es esta n es esta, y esta x pues es el valor que está acá, lo sustituyo aquí, ¿de acuerdo? Recuerden que puedo ordenar los factores de una multiplicación sin que se altere, y simplemente pasé esta n de este lado y me queda p igual a 2r por n por el seno de beta. Sabemos también que 2 veces el radio en una circunferencia, eso equivale al diámetro. En la figura anterior, ahí está indicado lo que es el radio, ¿no? Entonces, en lugar de 2r, ponemos la d, que es el diámetro, y vean lo que pasaría. Entonces, en lugar de 2r, pongo d, y me queda p igual a d por n por el seno de beta, la fórmula. ¿Y qué es esta expresión? Esta es la fórmula para calcular el perímetro de un polígono regular inscrito en cualquier circunferencia, que solamente, si se dan cuenta, depende del diámetro, del número de lados y del ángulo beta definido por esta expresión que está por acá, ¿sí? 180 entre n. Seguimos. Entonces, hemos conocido que el pi es el cociente de p entre d, pero p, lo que acabamos de encontrar, es esta expresión, d por n por el seno de beta. ¿Qué hago entonces? Pues esto que está aquí, lo sustituyo acá, ¿de acuerdo? Aquí lo estoy indicando, y obtendría esto que está aquí, ¿de acuerdo? Esta p es esto, y la d que está abajo, aquí está. Aquí nada más simplificamos esta d con esta d, se cancelan, es como si las borrara, lo que a veces decimos se van, y solamente me queda esto de aquí, y llego finalmente a que pi, quito la d, es igual a n seno de beta. ¿Qué es esto? Esto es la fórmula para calcular el valor de pi a partir de un polígono regular de n lados y un ángulo beta definido por esta expresión. ¿De acuerdo? Con eso encontramos el valor de pi para cualquier caso de un polígono de n lados. Lo que sigue ya son los ejemplos. Se pide calcular el valor de pi para estos incisos que está aquí, suponiendo que se pone dentro un triángulo equilátero, o sea, n vale 3, un cuadrado, n vale 4, un pentágono, etcétera, etcétera. Repito en la siguiente hoja ya para hacer los cálculos, y van a ver que es algo muy sencillo. Entonces, repetí la fórmula también para que se vaya recordando. Primer caso, un triángulo tiene 3 lados. Pi es n por el seno de 180 entre n. Pues sustituyo datos. n3 por el seno de 180 entre 3. 180 entre 3 es 60. Simplemente hago esta operación auxiliándome con una calculadora y encuentro este valor. Este es un valor ya de pi, pero muy alejado del que conocíamos, pero para un triángulo. Si considero un cuadrado n vale 4, en la fórmula, nuevamente sustituyo la n4 por el seno de 180 entre n, 180 entre 4, da 45. Con auxilio de una calculadora hacemos estas operaciones y obtengo este valor, 2.82, mayor que el 2.57. Se va acercando. Para un pentágono, con el mismo procedimiento, obtuve 2.93. Para un octágono, 3.06, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, vean, para 100 lados, obtengo 3.141075, y es muy parecido al valor actual. Arquímedes en la época antes de Cristo hizo algo parecido y llegó a un valor parecido a esto, pero ahorita ya podemos hacer con esta fórmula para más casos. Yo llegué aquí a los ejemplos, miren, hasta 900 obtengo 3.141586. Para 1500 lados supuestos en un polígono dentro de una circunferencia, llegué a este valor 3.141590, que prácticamente es el valor conocido. ¿De acuerdo? Con esto
yo he dejado esa tarea. Por favor, la hacen. Es muy similar a esto. Hasta luego.